Ok, perfecto. Muy buenas noches para todos. Y antes, buenas noches, Pedro Luis, Pardo, Héctor. Buenas noches, tutor. César. Profe, se le escucha muy bajito. Ok, gracias por confirmar. De nuevo, ¿no? Se le escucha súper bajito. Quedó igual. Muy bajito todavía. Sí, señor. Y ahora, ¿me mejoró? Ahora sí. Sí, sí. Listo. Yo creo que ya hay, ¿cierto? Listo. Entonces, de nuevo, muy buenas Profe, noches. disculpe, buenas noches. Se le alcanza a entender, pero el sonido es es bastante bajo. Listo, revisemos nuevamente. ¿No? Listo, ahí sí, señor. Ok, perfecto. Muy buenas noches para todos. Vamos entonces a comienzo a la conferencia del día de hoy. Por favor, si están visualizando la información que está dentro de la presentación. Sí, señor. Ok, entonces, continuando con el proceso de aprendizaje dentro del curso de diseño de software, pues ya hemos iniciado una nueva unidad, la unidad 2, que corresponde a un ejercicio que se encuentra en la estructura de la etapa número 3. Para avanzar dentro de este ejercicio, de nuevo les presento al equipo de docentes a cargo del curso de diseño de software, especialmente de nuestro director John Fernando Sánchez, quien tiene también unos horarios de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía. Entonces lo pueden ubicar por medio de Teams a esos horarios y él con gusto también estará atendiendo esas inquietudes en el cual ustedes pues se les puede llegar a presentar. Siempre de igual forma hemos estado atentos a cualquier solicitud, pues esperemos que dentro de las indicaciones y de las atenciones que se le tienen a ustedes, pues hagan las respectivas preguntas y asimismo pues apoyarlos en el proceso del desarrollo de todas estas actividades. De nuevo, mi nombre es Jairo Antonio Muñoz, estaré pues aquí apoyándoles dentro de esta conferencia de la unidad, pues para establecer estos parámetros puntuales que ustedes necesitan conocer para asimismo desarrollar las actividades. Nuestro compañero, el ingeniero Jonathan Sánchez Galindo, que también nos estará apoyando también dentro del chat, cualquier duda que ustedes tienen, pues en este momento mientras se les está dando la información de la conferencia, los compañeros pues estarán atendiendo información, solicitudes por medio del chat. Nuestro compañero Jonathan Sánchez pues tiene un horario de atención de martes y miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche y sin embargo pues también nos ha venido aportando una serie de conocimientos con unos encuentros en los cuales ustedes han venido asistiendo y que les ha servido bastante para el fortalecimiento de todo ese conocimiento y especialmente de las competencias, porque este tipo, pues obviamente de información será muy requerida para cuando ustedes estén dentro del mundo laboral ejerciendo algún tipo de ejercicio como lo que últimamente elaboró la CIPA sobre lo que fue Linux. Para poder avanzar de nuevo, es importante que dentro de las conferencias se indique de nuevo los aspectos y los parámetros estándar que están dentro de la plataforma. ¿Por qué razón?
porque resulta que aún tenemos preguntas que les informan a los tutores que en dónde y en qué lugar pues pueden encontrar las grabaciones de las conferencias, en qué lugar pues obviamente estará lo que corresponde a las grabaciones de los encuentros o las CIPAs para poder ustedes volver a retomar y asimismo practicar dentro de toda la información que se les viene realizando. Dentro de la plataforma, ustedes ingresan en su estructura principal, encuentran tres entornos de ambiente virtual de aprendizaje. El primero de ellos consiste a una información inicial. Esa información inicial les muestra un aspecto que algunos no han considerado y que de nuevo han estado preguntando que dónde encuentran los tiempos, hasta cuándo va la actividad y todas esas indicaciones, esa información que ustedes necesitan están dentro de la agenda de curso de diseño de software. En el momento de ubicar desde el entorno de información inicial, ubicar lo que corresponde a la agenda del curso de diseño de software, obtendrá todas las fechas establecidas del curso de diseño y que hemos venido trabajando de forma muy rigurosa en cuanto al envío de las actividades y en especial lo que corresponde a la consolidación del documento final para poder ser entregada en la plataforma. Una vez finalice esa fecha, se han dado cuenta que la plataforma se cierra o cierra lo que corresponde a esa unidad y no les permite hacer los envíos. Entonces está tanto la agenda del curso, está también lo que son los foros informativos, está el foro de noticias del curso y dentro del foro de noticias del curso están las grabaciones de las conferencias. Espero que ya todos los que han ingresado a la plataforma más de una vez haya hecho su participación en el foro general del curso, dando a conocer sus expectativas, dar a conocer su perfil y demás elementos que se les indica con el objetivo de que puedan, digamos, conocerlos dentro de este espacio. Tienen un equipo de trabajo, entonces dentro de ese equipo de trabajo lo importante dentro del ejercicio de los equipos de trabajo es que hagan uso de ellos, se conozcan, compartan información, compartan, digamos, flexibilicen todo el desarrollo de las actividades y así pueden ir avanzando un poco más acorde a lo que se necesita dentro del curso. Los enlaces y las web conferencias y las CIPAs están también disponibles desde el comienzo. Está lo que es la programación de la web conferencias, está también la grabación de las pretareas, está el horario de atención que se les informó de lo que los tutores tienen en disponibilidad para poderlos atender. Está también la invitación a la web del curso de la etapa 2, la conferencia de la etapa 3. Próximamente se publicará lo de la información correspondiente a la CIPA y junto a ello esta conferencia que va a ser parte también de este espacio para que ustedes lo tengan en disposición. Ya conociendo por dónde va el foro de noticias del curso, dónde están las grabaciones, espero que poco a poco vayan entendiendo el manejo de la plataforma y asimismo disponer de toda la información. Aspecto importante también es el entorno de aprendizaje. Resulta y acontece que el entorno de aprendizaje se les habilita una información puntual correspondiente tanto a los contenidos y las referencias bibliográficas. Preguntas muy usuales que dónde puedo conocer el material para poder comenzar a trabajar las actividades de la unidad actual. Algunos espero que extiendan la información para revisar lo que es el sílabus del curso de diseño de software, los temas y todo lo que ustedes irían a aprender en el transcurso de este lindo curso en el cual hacen parte y que espero les saquen el mayor provecho porque es uno de los cursos más puntuales que tiene la carrera de ingeniería de software, en el sentido de que son de los que más práctica van a tener, lo que van a requerir de ellos y que para poder conformar un proyecto van a necesitar los conocimientos que se van a atender dentro de este curso. Está también dentro del contenido y las referencias bibliográficas. Pasamos a la unidad 2, que ya hablamos sobre el modelo del diseño del software orientado a objetos, contenidos y referentes bibliográficos, y dentro de ello hay un esquema muy puntual. Seguimos mirando los temas que corresponden al modelado.
modelado que tiene que ver con el modelo de diseño, las estrategias de diseño, el modelo de diseño, pues son muy puntuales con unas referencias bibliográficas, también unos OBIs disponibles para que por favor lo revisen y comiencen pues a detallar que está allí. Siempre también les hago la extensión porque es importante tener en consideración toda esa información que ustedes tienen dentro de la plataforma y dentro del ejercicio que vienen adquiriendo. Dentro del aspecto de la información disponible, siempre lo que corresponde a nuestro perfil, encuentran mucha información disponible en otros, digamos, en otros recursos como el acceso a Internet, en videotutoriales, tutoriales y manuales que puedan acceder, pues obviamente para poder dominar cualquier tipo de herramienta que se requiere para poder dar requerimiento a los diagramas que han venido construyendo. Algunos pues se les ha hecho énfasis dentro de las participaciones que para poder realizar esos diagramas se necesitan una secuencia técnica, unos elementos y digamos una simbología adecuada a cada uno de ellos. Para poder emplear ese tipo de simbología es importante utilizar herramientas UML, ¿sí? De lenguaje estructurado y modelado. Esas herramientas vienen de una forma muy técnica para exponer de acuerdo al lenguaje que van a aplicar, de acuerdo al diagrama, y asimismo ustedes deben comenzar a conocer y a utilizarlas, no hacer los diagramas en PowerPoint, no hacer los diagramas en Paint, no hacer los diagramas en Word, pues porque no son herramientas especializadas para ese tipo. Por eso hoy en día disponemos de muchas herramientas, tanto para equipo como instaladores, poder, digamos, tenerlas instaladas en nuestro equipo o pueden tenerlas online, que simplemente con acceso a su correo electrónico, pues pueden acceder a ese tipo de elementos para poder elaborar las actividades. Ya conociendo estos aspectos, pues de nuevo, como le digo, una de las de los niveles que ustedes deben adquirir en la ingeniería es el tipo de recursividad para poder obtener la información y poder trabajar porque la información ya está. Hay mucha información que ya está que ustedes deben comenzar a tomar y empezar a trabajar. Dentro del espacio del momento intermedio que ustedes tienen como la unidad 2, etapa 3, caso de estudio, fase 2, existen unas fechas en las cuales están establecidas en la plataforma para poderlas trabajar. Vamos hasta inició desde el 28 de septiembre y vamos a trabajarla hasta el 29 de octubre del 2023. Poco a poco el tiempo sigue avanzando, ya estamos a 3 de octubre y próximamente pues estaríamos aproximándonos mucho a esa fecha, por lo cual se espera que los avances que ustedes elaboren en la plataforma sea con anticipación para poder obtener o alcanzar una retroalimentación, aunque sea del tutor. Eso no quiere decir que si no se le hace retroalimentación, pues, por favor, digan antes de continuar, ¿sí me están escuchando? ¿O se sigue escuchando muy bajo? Se escucha muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Dentro de ese ejercicio del momento intermedio, entonces ustedes lo que deben hacer es revisar un caso de estudio. El caso de estudio es puntual, no es hacer una actividad totalmente distinta a la que está allí dentro del caso de estudio. ¿Alguno de ustedes me puede decir de qué trata ese caso de estudio? La gestión de inventarios. Correcto. Así, digamos, en unas frases muy cortas, ¿de qué trata ese tema de inventario, según ese caso de estudio? En este caso que se cometen muchos errores humanos, entonces se desea generar un software que permita la automatización de muchos procesos manuales para evitar este tipo de problemas. Perfecto. Entonces, ha comentado unas palabras muy claves de lo que ustedes deben comenzar a hacer. Se requiere crear un sistema de información, un software que permita pues controlar todo lo que tiene que ver con el ejercicio de inventarios. No es hacer un diagrama utilizando el sistema de inventarios de forma lo que vienen
o lo que hacían anteriormente, que lo hacían de una forma más manual, que llegaba el vendedor, atendía al cliente y le ofrecía los productos. Ojo, en este sentido, el caso va direccionado hacia un software. Entonces deben hacer un software. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya la atención, que ya ciertos aspectos físicos o interacciones con un usuario, pues van cambiando. Esas interacciones, aunque son muy similares a tenerla de una forma física, pues existen unos cambios que obviamente lo diferencian por ser un usuario que está dentro de una plataforma, ingresando a la plataforma y que para poder interactuar con esa plataforma debe tener también su rol o su perfil que lo identifique a los diferentes usuarios que pueden acceder simplemente a revisar información. ¿Listos? Bien, se le habilitó el micrófono. Tiene el micrófono habilitado. Tiene el micrófono habilitado para que esté pendiente. Ok, listo, gracias. Bueno, dentro del ejercicio del caso hay una guía de actividades y una rúbrica. Se han dado cuenta que dentro de las calificaciones puntuales que se les hace en los entregables, existen unas rúbricas de evaluación que se deben cumplir. Y siempre pues les he resaltado y les voy a estar resaltando hasta el último día pues esta información para que si quieren obtener una buena puntuación, hagan uso de las rúbricas que están allí, revisen muy bien el documento y luego subirlo al entorno de evaluación. ¿Listos? Dentro del ejercicio de la guía hablas de nuevo de la etapa 3. Vamos a conocer en qué consiste de forma puntual. Un tipo de actividad que se considera es una participación del grupo colaborativo. Dentro del ejercicio del grupo colaborativo no es hacer una participación dentro ya a estas alturas, colocar los requerimientos del software de inventarios que se necesita, que fue, digamos, la estructura del ensayo de la primera parte, colocarlo ahí y esa es mi participación y hasta ahí pues avancé. Pues eso no es, digamos, un aporte significativo al grupo porque no corresponde a los entregables que más adelante les voy a indicar qué es lo que deben hacer. Puntaje máximo de esta actividad son 120 puntos. La actividad inicia el 28 de septiembre, finaliza el domingo 29 de octubre. Hay algo muy importante que son los resultados de aprendizaje. El resultado que ustedes van a alcanzar dentro de este curso es modelar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo mediante los diagramas asociados al modelo de diseño para la correcta comunicación de los diferentes componentes del sistema. Resulta que todo esto hace parte de un conjunto de resultados de aprendizaje que conforman toda la estructura de la ingeniería de sistemas. La actividad consiste de forma individual. Leer muy bien las referencias bibliográficas, obviamente tomar el caso de estudio, comenzar a analizar muy bien el ejercicio, interactuar. Ojo, con el grupo se deberá interactuar, debatir, retroalimentar, ajustar y llegar a acuerdos con el fin de realizar los diagramas de actividades, secuencias y el diagrama de implementación. Son 3 diagramas que deben comenzar a construir. Dentro de esos aspectos, no quiere decir que informen al grupo que no pueden continuar si el tutor no le da el aval. No necesariamente el tutor necesita darle el aval porque el grupo es el que debe interactuar, debe debatir, debe retroalimentar entre ustedes mismos los diagramas, porque recuerden que al construir el documento final para la entrega del ejercicio debe estar acorde a un esquema, pues obviamente con todas las indicaciones y todos los elementos que hace parte del caso de estudio. No es un diagrama a medias, llamémoslo así, un diagrama con no todos los factores, no con todas los requerimientos que se les exige dentro del caso. Entonces, ustedes pueden aportarle a sus compañeros que de acuerdo a la información del caso, hace falta, por ejemplo, el actor de cliente. No evidencia el factor de cliente. Ustedes mismos pueden retroalimentar para que el compañero mejore esos diagramas o que ustedes les ayuden a identificar aspectos que no consideró.
Eso quiere decir que hay una buena interacción entre ustedes, que se están aportando y todo debe verse reflejado en el foro que está en la unidad. Si no evidencian esa participación dentro del foro, por muchas, digamos, interacciones que tenga en un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, el WhatsApp no es un elemento estratégico, digamos, de la entidad para poder evidenciar el trabajo colaborativo. El trabajo se debe hacer en la plataforma. Para esta unidad y las próximas, quien no haga uso de su participación dentro del foro y después resulta comentando de que hizo entrega el compañerito X la actividad y que participó, pero participó en que se revisa el foro y no hay una participación significativa, pues obviamente no podrá tener en consideración ese estudiante que está allí, pues obviamente informando que participó, pero si no tiene interacción con el grupo, ¿cómo hizo para entregar entonces la actividad? ¿Sí? Esos son aspectos que ustedes deben, pues obviamente, mejorar dentro de las participaciones que existen dentro del foro, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben comenzar a evidenciar, su participación individual significativa que le permita al grupo, pues, consolidar un documento final para poder entregar. Dentro de la explicación de la tarea, de nuevo, el ejercicio que ustedes deben hacer de forma puntual es un diagrama de actividades, un diagrama de secuencias y el diagrama de implementación. Resulta que el diagrama de actividades puede extender o puede tener varios diagramas dentro de él, ¿sí? O pueden hacer varios diagramas de acuerdo a los objetos que van a emplear. Para ustedes, de cierta manera, si se les viene a la idea o les pregunto para ustedes qué es el diagrama de actividades. ¿Quién puede, digamos, informar sobre ese concepto o puede construir un concepto de lo que tenga acerca del diagrama de actividades? ¿Quién dijo yo? ¿Conocen qué es un diagrama de actividades? Yo creo que sí, ¿cierto? Buenas noches, Muy buenas noches. tutor. Bueno, así digamos, echando el término, pues, diagrama de actividades, yo creería que hace relación como a tener como estilo, o bueno, sí, como un cronograma o tener organizado el paso a paso o cómo se van a realizar el proceso de las actividades para llevar a cabo el diseño del software. Más o menos así es lo Ok, que yo pienso. perfecto. Bien, eso hace parte del concepto. Lo que no quiero es que confundan el cronograma de actividades con el diagrama de actividades. Son dos cosas totalmente diferentes, son dos diagramas distintos. El diagrama de actividades también se conoce en algunas ocasiones como un diagrama de flujo o un flujograma. Y ese diagrama, por lo general, es una representación gráfica de un proceso, o por lo general en la programación se conoce como la representación gráfica de un algoritmo, ¿sí? Para cuando ustedes miran lo del algoritmo, ¿qué es lo que realmente es un algoritmo? Es una secuencia de pasos ordenados de forma secuencial y con lógica, ¿cierto? ¿A qué me refiero entonces? Si vamos a hacer un diagrama de actividades por medio del diagrama, de la cantidad de actividades que una persona realiza en el día, desde que se levanta, entonces tiene, digamos, una serie de actividades. Se levanta, pues obviamente, ejemplo, prepara un desayuno, luego pues sale de la casa, coge el autobús, del autobús llega a su lugar de trabajo, el trabajo pues realiza otro tipo de actividades dentro de ella, porque hay un horario, si hablamos de forma general, que va hacia el trabajo y de forma específica el trabajo ya tiene una cantidad de actividades o subactividades dentro de ello que le va a permitir pues establecer esas rutinas
que se llevan a cabo en ese día o en esas actividades, especialmente el proceso que estamos analizando. Entonces, el diagrama de actividades es una secuencia, digamos, secuencia de forma lógica y ordenada de unos procesos. Si miramos en la parte del ejercicio del caso, ustedes pueden tomar un rol del vendedor. El vendedor estaba dentro del caso y qué actividades podría hacer el vendedor dentro de este sistema. Entonces, tiene una serie de actividades que ustedes deben comenzar a identificar. ¿Listos? Existe también lo que es, o tenemos dentro de ese aspecto, el diagrama de secuencias. El diagrama de secuencias también es un ejercicio que lo que permite es de una forma o generar una forma de un esquema conceptual para poder identificar ese comportamiento del sistema. Bueno, si estamos hablando de comportamiento, entonces cogemos o consideramos los objetos que están dentro del caso y de esos objetos les formamos un escenario para comenzar a mirar cómo ese objeto tiene ese escenario y tiene una secuencia de actividades o mensajes que intercambia con el sistema. Entonces, si tenemos el objeto cliente, ¿cómo puede interactuar el cliente con el sistema de inventarios? ¿Cuál sería esa secuencia de mensajes que puede intercambiar con el sistema? Igual para lo que corresponde al administrador, igual para lo que corresponde al rol de proveedores, tiene una serie de secuencias o mensajes que intercambian con el sistema. Y eso es lo que ustedes deben comenzar a construir. Ya cuando pues hablamos un poco o nos extendemos con el diagrama de implementación, este diagrama de implementación pues a veces se conoce con el diagrama de despliegue. Si es un diagrama de despliegue, pues ya es una forma de organizar todos esos componentes o elementos de software o elementos que ustedes irían a considerar para hacer una interfaz, qué elementos ubicarían y en qué elementos de físicos los colocarían. Por ejemplo, que el usuario final tenga una interfaz, ¿cierto? Que puede tener un equipo físico, ya sea un portátil, una tablet o un celular, que ya sea electrónico y que allí pues obviamente va a poder habilitar una serie de interfaces. Pero esas van a estar almacenadas en un servidor y entonces el servidor puede tener un servidor con información y ese servidor pues maneja las bases de datos o puede tener un servidor de base de datos distintos. Entonces eso es lo que ustedes deben comenzar a modelar los artefactos de software y los nodos, porque por lo general el diagrama que ustedes deben comenzar a mirar es donde pueden identificar esos artefactos de software dentro de la estructura física de un sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Comenzar a identificar cada uno de estos diagramas, que es el diagrama de actividades, el diagrama de secuencias y el diagrama de implementación. Pero resulta que cada uno de estos diagramas tiene lo que ustedes llaman una simbología que lo representa a cada uno de ellos. Los aportes que se van a considerar para esta entrega, especialmente dentro del foro, es que mínimo se realicen 2 aportes de forma individual, ya sea una retroalimentación a un compañero y aparte de eso, sus aportes, poder elaborar un diagrama y colocarlo allí. Existen muchas formas de hacer esos diagramas, por eso no el caso es abierto porque es un sistema de inventarios, pero ustedes deben, de acuerdo a su lógica, establecer esos diagramas. No es tomar el diagrama del compañero y volverlo a presentar allí, porque pues obviamente eso no es un avance significativo en el sentido de un aporte en consideración de sus conocimientos hacia el grupo. Entonces, mínimo 2 aportes individuales que le permitan pues llevar a cabo la participación dentro del foro. El trabajo grupal tiene una presentación, especialmente deben considerar las normas APA para presentar el documento, debe tener un tipo de letra, pues un tamaño máximo de 12, espaciado de 1,5, como siempre les recomiendo, debe tener una portada y unas referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas hace parte de las normas APA, no es copiar y pegar un enlace, sino que ustedes deben comenzar a dominar lo que es la referenciación APA para poder
utilizar este tipo de bibliografías. Tomar las capturas de los aportes de los compañeros que han participado en el grupo. ¿A qué me refiero? Que cuando estén desarrollando el documento final, el desarrollo de esa actividad es la consolidación de esos 3 diagramas. Esa consolidación de estos 3 diagramas, y me voy a volver un poco para mostrarles lo siguiente, es tomar que si los compañeros cada uno presentó un diagrama de actividades, un diagrama de secuencias, un diagrama de implementación, y son, de ejemplo, 5 participaciones que elaboraron, o 5 personas, cada uno hizo su participación de los 3 diagramas, sería 15 diagramas. No es tomar y presentar los 15 diagramas en extensión dentro del foro, sino tomar el que ustedes consideren de forma grupal, que lo pueden hacer también en la plataforma, seleccionamos el diagrama, o ustedes tienen su grupo, coordinan y seleccionan 3 diagramas, el diagrama de actividades, el diagrama de secuencia, el diagrama de implementación, que mejor se ajuste a la solución del caso propuesto. Entonces, puede que Julanito X presentó mejor el diagrama de actividades, está más completo y pues por lo menos es más claro, entendible, donde muestra todas las secuencias de las actividades y los procesos de cada uno de los objetos. Pero resulta que Julanito Y elaboró mejor el diagrama de secuencias y Julanito X elaboró mejor el diagrama de implementación. Entonces toman en consideración cada uno de esos diagramas, solo los 3 que ustedes evidencian como los mejores que plantean la solución y que mejor dan respuesta al caso propuesto. Cuando tienen esos 3, me devuelvo, continuamos aquí, esos 3 entonces elaboran la portada, los 3 diagramas y después de los 3 diagramas elaboran obviamente la captura de pantalla del aporte de cada uno de ustedes, donde deja en evidencia de que sí estuvieron participando en el grupo y que hicieron aportes significativos para poder ser evaluados dentro del entorno. Luego al final las referencias bibliográficas. Hasta ahí vamos, por favor, me confirman si es clara la información. Sí, profe, claro. Sí, señor. Clara. Sí, profe. Ok, perfecto. Listo. Para continuar, miremos un aspecto importante. Si desean considerar la puntuación máxima de la entrega de esta unidad, es tomar esos criterios y comenzar a analizarlos. ¿Por qué pues hago énfasis siempre en estos puntos? Porque siempre cuando entregan las evidencias se les pasa por alto revisar lo que realmente se les va a calificar. Dentro de esos criterios hay unos niveles. Dentro de ese criterio está, si entrega el diagrama de actividades, pues obviamente deben tener la información presente, clara, dentro de ese diagrama que muestra los flujos de trabajo, pues obviamente desde el inicio, el punto final, y existe un progreso de los eventos, de los contenidos y obviamente de forma secuencial. Bueno, para obtener este nivel alto, debe presentar el diagrama de actividades. Si por X o Y motivo solo presentan el diagrama de secuencias, el diagrama de implementación, pues qué punto se le puede colocar si no tiene el diagrama de actividades. El diagrama de actividades es un aspecto dentro de los criterios. Puede ser cualquier otro diagrama. Presentó el diagrama de actividades y el de secuencias, pero no presentó el de implementación. Resulta que el de implementación le daba 20 puntos para un nivel pues alto. Y pues si no presenta ¿qué se le puede colocar? Si no presenta el diagrama de implementación, pues obviamente qué puntuación no puede llegar a 20. Pues si no va a tener el diagrama para poder revisar, pues obviamente no va a tener esa puntuación. Entonces eso se ve reflejado pues en la puntuación final, porque eso baja significativamente los aspectos y los puntos del entregable. Entonces es bueno hablar que todos hablemos del mismo idioma y que cuando entreguen el documento final, verifiquen que esté el diagrama de actividades, el diagrama de secuencias y el diagrama de implementación. Que el trabajo grupal, hay una parte importante del trabajo grupal. El trabajo grupal habla sobre 20 puntos, no es que no hizo participación en el foro y espera una puntuación grupal, por lo menos tener 20 puntos, si no
interactuó con el grupo. Entonces, al final entregó su participación y pues eso afecta pues dentro del trabajo grupal la puntuación que está dentro de los criterios establecidos en el documento de la unidad. La presentación del trabajo, pues obviamente debe tener normatividad APA, las referencias bibliográficas, portada y demás elementos y estructuras visuales que pues obviamente debe tener una buena presentación. ¿Listos? Bueno, dentro del ejercicio del caso ya pues es el mismo caso que han venido trabajando en el caso de la unidad sobre lo que es el sistema de inventarios. Tiene unos software, unos requerimientos. Espero pues que se tome la molestia de leerlo otra vez para ver si comienzan a identificar algunos aspectos que no consideraron en la entrega anterior. Igual hay unos requerimientos funcionales que son, digamos, una estructura importante para la hora de ir a construir los demás diagramas. Eso es fundamental. Ya por último, pues quería extender que existen dentro del lenguaje unificado de modelado en promedio unos 14 diagramas que se representan dentro de este lenguaje y cada uno de ellos tiene una funcionalidad, ¿sí? Una funcionalidad de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la extensión hacia donde pues se puede dirigir esa estructura del diagrama. Entonces existen diferentes tipos de diagramas donde ustedes pues obviamente deben comenzar a identificarlos, pero dentro del curso se extienden los diagramas que hacen parte ya del modelado y especialmente de la estructura del diseño de software que son muy importantes a la hora pues generar todo un esquema de interfaces. Dentro del ejercicio de estos diagramas de modelado existen 3 estructuras en el cual pues se dividen esos 14 diagramas diferentes. Está el diagrama de estructura, está el diagrama de comportamientos y está el diagrama de interacciones. Dentro de los diagramas de cada uno de ellos especialmente tiene una funcionalidad. Por ejemplo, los diagramas de estructura, pues básicamente pues representan dentro del ejercicio de la información o de los requerimientos que se necesiten, todos esos componentes que se deben comenzar a identificar y que de cierta manera pues hacen parte de la conformación de todo un esquema que conlleva a la generación de una base de datos o especialmente a la generación del diagrama de clases que ustedes han venido construyendo. Igual para los diagramas de comportamiento, pues ya es más de cómo el sistema puede comenzar a interactuar dinámicamente con los actores que hacen parte de ese sistema que podrían estar analizando. En este caso, el sistema de inventarios, pues conocemos que tenemos 3 actores primordial, que está el administrador, el vendedor y el cliente, ¿cierto? Y dentro de ese ejercicio hay una secuencia de procesos que ellos llevan. Tanto la secuencia de procesos como existen tiempos en los cuales ellos pueden desempeñar un papel importante para poder interactuar con el sistema. ¿En qué diagrama podemos nosotros trabajar el diagrama de comportamientos? Pues obviamente en el diagrama de actividad, que es el que ustedes pues obviamente van a comenzar a construir. Y en cuanto a los diagramas de interacciones, es aquellos pues que una vez se construya todo el modelado y el comportamiento del sistema, existen unos elementos que cada uno los compone. Se componen, por ejemplo, los nodos o los artefactos de cada uno de ellos, pues tienen una estructura tanto de hardware como de software que debe comenzar a interactuar para la implementación. Entonces, no es solo hacer la interfaz, sino también en qué aspectos y qué elementos van a estar dentro de los elementos físicos para poder interactuar con los usuarios, no solo con el cliente, sino con diferentes perfiles y ellos van a estar en determinados lugares para poder interactuar. Entonces, dentro del más común, pues está el diagrama de secuencias y dentro del ejercicio del diagrama de secuencias es el que ustedes también deben comenzar a interactuar. Los diagramas de modelado, especialmente en la versión 2.5, tenemos los diagramas de estructura, los diagramas de comportamiento y son algunos de los que han venido construyendo, como cuál, el diagrama de clases, en especial el diagrama de objetos, el diagrama de despliegue, el de componentes, de estructura, de paquetes,
Para los de que están en el diagrama de comportamientos está lo que es el diagrama de actividades, el diagrama de estados, el diagrama de casos de uso, que también lo vinieron trabajando, el diagrama de interacciones, está dentro de interacciones, pues se desglosa para trabajar lo que son el diagrama de tiempo, secuencias de comunicación y obviamente el diagrama global de interacciones. Eso pues para que ustedes comiencen a mirar, cada uno de ellos cumplen una funcionalidad, tienen una simbología y pues cumplen una finalidad en cuanto al desarrollo de un proyecto. Si miramos lo que es el diagrama de actividades, pues tiene una secuencia, ¿sí? Una forma secuencial, un inicio y un fin de cómo se debe realizar. ¿A qué me refiero con este ejemplo que les voy a mostrar muy superficial? Es porque los voy a, digamos, a citar para una CIPA o un encuentro y poder extender cada uno de estos diagramas en el sentido de cuál es el diagrama de actividades, cómo debe ir un diagrama de secuencias y cómo pues se debe construir el diagrama de implementación. Esto pues para dejar, digamos, una estructura, unos ejemplos y que ustedes puedan disponer de las herramientas suficientes para poder elaborarlos. Entonces, dentro de este esquema simplemente les muestro unos ejemplos muy simples y la idea es citarlos o volvernos a ver por medio de la CIPA, volvernos a ver el jueves. Podemos vernos este jueves a esta misma hora, unos 40 minutos, unos 50 minutos, donde mostremos un ejemplo del diagrama de actividades, cómo se puede construir el diagrama de actividades y así iríamos avanzando dentro de los ejemplos que ustedes pueden comenzar a construir. Es más, les quiero hacer un ejercicio o una propuesta para no conocer quién de ustedes estaría interesado, por ejemplo, de hablar de alguno de estos 3 diagramas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues que vayan construyendo el ejercicio del diagrama del diagrama del caso propuesto de la unidad y tenga un espacio para habilitarles un espacio después de que les comente sobre los ejemplos de los diagramas, que quien de ustedes se podría estar interesado, habilitamos una CIPA, un encuentro, y durante 30 minutos o 40 minutos, ejemplo, si son 2 que van a interactuar, que tome entre 15 a 20 minutos mostrando un ejemplo en alguna de las herramientas que ustedes conocen, aparte de, pues, de las que pueden manejar, existen diferentes tipos de herramientas. Ustedes pueden decir, bueno, yo manejo, algunos dicen, yo hago el diagrama en Lucidchart. Entonces, algunos están trabajando en Lucidchart, entonces ya dominan muy bien ese tipo de herramienta y podrían aportar dentro de ese encuentro, hacer un ejercicio, ya sea por medio del caso que está allí en la unidad, o puede utilizar otro ejemplo y poder hacer un ejercicio práctico en extensión para que pueda compartir la pantalla y pueda hacer el ejercicio de prueba. Esto les va, digamos, a extender porque quien participe dentro de este ejercicio, pues va a obtener, digamos, unos puntos adicionales. En el caso de quedar faltando para la puntuación máxima, pues obviamente podría alcanzarla dentro de la calificación de esa unidad. Junto a ello, si no ha participado dentro del foro, en los foros anteriores y en este foro, en esta unidad, pues obviamente esta participación les va a permitir obtener la puntuación máxima, porque existen grupos que solo participa una sola persona y quien esté interesado, esa persona, obtener la puntuación máxima dentro de la calificación o los puntos adicionales que se les van a brindar en cuanto a la interacción grupal, pues obviamente hace parte fuerte dentro del ejercicio. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto o quiere participar en unas próximas, dentro de 15, 20 días, 15 días, que podamos hacer un encuentro o un ejercicio donde le pueda hacer o habilitar el espacio para que ustedes compartan sus conocimientos sobre alguna herramienta UML y también pues que les pueda brindar a los compañeros un ejercicio práctico de cómo podrían hacerlo, especialmente de la herramienta UML. Levantó la mano quien venga a ver. Listo, miremos aquí, Zairo y John Héctor. Buenas noches, tutor. ¿Cómo se encuentra?
Muy y bien. a mis compañeros. Este, en el énfasis en lo que usted está hablando, en sí quiere que se explique pues funcionalidades que hay en la plataforma que uno elija. Correcto. Por ejemplo, puede elegir una herramienta, como les venía hablando anteriormente, Lucidchart. Si maneja Lucidchart para hacer el diagrama, entonces puede tomar un ejemplo de los que están allí, el diagrama de actividades, el diagrama de secuencias, y hace un ejemplo práctico, pues manejando las herramientas, dónde están los elementos, y va construyendo el diagrama, que no demore más de 15 minutos el ejercicio que ustedes pueden comenzar a considerar. Entre 15 y utilizamos 2, 3 o 4 aprendices, estudiantes que ustedes vean, que quieran participar, y con eso pues se les daría los puntos adicionales pues para la entrega final. Ok, gracias, tutor. ¿Estaría dispuesto en apoyar entonces la CIPA para habilitar información a los compañeros de alguna herramienta? Pues por mí no hay problema, tengo pues cierto manejo en algunas plataformas de UML. Lo que sí me tocaría es estudiar un poco los diferentes diagramas en los cuales está especificando hace poquito, porque pues es primera vez que los he escuchado. Los ML pues sí los he hecho, pero ahorita usted está hablando de diagramas de comportamiento y otros dos tipos de diagramas y los cuales pues poco conocimiento tengo y pues como estaba trabajando apenas me pude conectar. Ok, no, pero la actividad, lo que corresponde al ejercicio de la unidad, perdón, me devuelvo aquí, simplemente toca hacer estos 3 diagramas, el diagrama de actividades, secuencias y el de implementación. Y sinceramente esos diagramas son bastante fáciles tanto de entender y de realizar, no es nada del otro mundo de la elaboración de esos diagramas. Es bueno que de pronto tome en consideración, dice, voy a participar y entonces toma cualquiera de esos 3 diagramas, dice, bueno, voy a hacer el diagrama de actividades o el diagrama de secuencias y voy a utilizar la plataforma que más manejo sobre UML y voy a hacer un ejercicio simple, un ejercicio práctico que le permita pues dar a conocer esa herramienta, esa plataforma UML, y junto a ello pues de una vez expone un ejercicio práctico sobre la unidad, que es el diagrama de actividades o el diagrama de secuencias o el diagrama de implementación, cualquiera de los 3 que pueda, digamos, elaborar Bueno, sí, durante los señor. 15 minutos. ¿Listo? Pues sí, pues no habría problema, lo intentaría, lo haría. Solo pues en este caso que usted le da algún, Yo le daría las específicamente algún diagrama. indicaciones. Correcto, le daría las indicaciones y le diría cuándo sería el encuentro para poder hacer ese ejercicio práctico y les pueda exponer a ellos. La idea es que primero, como les digo, les pueda mostrar a ustedes una herramienta, unos ejercicios prácticos, y de acuerdo a eso, a base, ustedes elaboran un nuevo ejercicio sencillo y muestra de acuerdo a la plataforma que manejan para poder pues extendernos en diferentes tipos de herramientas, no solo digamos las que disponen los docentes, sino que ustedes también pues manejan otro tipo de herramientas que pueden darlas a conocer aquí. Ah, sí, claro, sí, señor. Ok. ¿Cómo se haría? ¿Le dejo mi correo interno o el número de WhatsApp o cómo se comunica usted conmigo al respecto? Resulta que ahora los encuentros en las IPAs toca generarlo por medio de la plataforma. ¿Se acuerda que cuando ingresaron con el tutor Jonathan, les comentó que tocaba ingresar por un enlace, buscar la CIPA y luego inscribirse, ¿cierto? Voy a Sí, sí. crear entonces ese encuentro de la CIPA y una vez lo tenga, se los informo por el grupo del Teams para que ustedes pues obviamente se puedan conectar ese día y también pues aportarle a los compañeros ese tipo de actividades. Pero entonces por el chat regáleme, déjeme a disposición el número, si lo quiere dejar por el chat o me escribe por Teams. Por Teams me puede escribir, pero necesito en consideración el número de documento para poder crear la CIPA, el número de documento, ¿sí? Para poder crear la CIPA con los nombres de ustedes y que ustedes mismos, pues obviamente ese día lo dispongan y el espacio de ustedes para poder trabajar en ese tipo de herramientas.
¿Listo? Permítame un momentico, ya se lo envío al tutor. Listo. Ok, colóquelo dentro del chat si quiere. John Héctor, Solo el número de Profe, buenas documentos. noches. sí. Buenas noches. Profe, necesariamente, bueno, mi idea sería como ejemplo presentar el diagrama de actividades dentro de la herramienta Draw de la extensión de Google Drive. Perfecto. ¿Podría yo traer ya el esquema realizado y simplemente explicar